Bien, vamos a comenzar con la última de las secciones donde ya hemos visto las piezas, los ensamblajes, los planos y ahora vamos a ver las presentaciones. ¿Qué presentaciones vamos a ver? Pues vamos a ver presentaciones en base a los ensamblajes que hemos ido haciendo en las anteriores lecciones. Es decir, vamos a partir del ensamblaje 2 que tenemos en documentos recientes. Hacemos doble clic y lo tenemos aquí abierto. Y desde aquí, pues por ejemplo, vamos a archivo, nuevo y vamos a presentación. De esta manera vamos a ver, vamos a las piezas y ensamblajes de prueba y abrimos el ensamblaje 2, el ensamblaje que queremos hacer la presentación. Le damos a abrir, le damos así y ya tenemos por una parte el archivo IPN donde tenemos la presentación del ensamblaje que vamos a editar. Tenemos aquí una línea de tiempo y demás que ahora veremos. Y por otra parte tenemos el .iam, es decir, el ensamblaje en el cual podemos hacer modificaciones si nos apetece. Bien, si nos vamos a la presentación, esto es lo que nos aparece cuando abrimos una pieza en 3 dimensiones. No tiene por qué ser un ensamblaje, pero en este caso vamos a trabajar con este ensamblaje. Tenemos por una parte un área gráfica, tenemos una cinta de opciones, la ribbon bar, como siempre, con menos funcionalidades que, por ejemplo, en los ensamblajes o en las piezas en 3 dimensiones. Sin embargo, son muy visuales y la verdad es que está muy bien el poder hacer presentaciones y explosiones de ensamblajes, como veremos ahora, porque te dan una idea de cómo funciona el producto, el ensamblaje, el conjunto, el prototipo. Así que, bueno, es muy importante el aprender y el estar atentos en esta sección. Así que, por una parte, aquí a la izquierda tenemos un browser, igual que siempre, donde tenemos las escenas que vamos haciendo. Ahora no hablamos de piezas, no hablamos de operaciones, sino que hablamos de escenas, porque estamos en el entorno de presentación. Por otra parte, tenemos una barra que se muestra aquí, donde tenemos por una parte inicio, que nos lleva al inicio de Inventor, por otra parte el ensamblaje y por otra parte la presentación donde nos encontramos. A la derecha puede que os aparezca las vistas instantáneas. Esto es que se puede hacer como fotografías a lo largo de la presentación del ensamblaje o de la pieza. Y lo más importante, aparece debajo una línea de tiempo que nos permite editar una presentación en la que la pieza o el ensamblaje se está moviendo, se abre por ejemplo una tapa, se giran unos tornillos y se sacan, etcétera, etcétera. Es algo súper chulo que vamos a ver. Y vamos a empezar simplemente, bueno, presentando la barra de tiempos, la línea de tiempos. Se puede ir desde la línea de tiempos desde tiempo 0 en positivo o al revés, es decir, por ejemplo, del 0 al 20 o del 20 al 0, dándole este play se va de izquierda a derecha y dándole a este botón de play se va en orden inverso, ¿vale? Entonces, vamos a empezar simplemente tomando una captura de pantalla. Para ello, tomando una instantánea que se llama, le damos a nueva vista de instantánea y tenemos aquí una vista de lo que estamos viendo en nuestro entorno de trabajo. Bien, en la línea de tiempo simplemente se nos muestra como una instantánea. Se puede eliminar. Bueno, como veis aquí abajo a la derecha tenemos un símbolo en azul que es el que se nos muestra diciendo que la instantánea está tomada en este segundo 3,1. Simplemente si la queremos eliminar le damos a suprimir desde aquí, desde la derecha, y vamos a empezar en el tiempo 0. Vale, empezamos en el tiempo 0. Este es nuestro ensamblaje. ¿Qué es lo que podemos hacer con el ensamblaje? Por una parte, podemos seleccionar una parte del ensamblaje y podemos, por ejemplo, hacerla un poco más transparente para ver cómo es el interior. Para ello, la seleccionamos, damos clic en ella, en la verde, seleccionamos opacidad y seleccionamos dividir. ¿Por qué? Porque te dice que el estado de esta escena es asociado con respecto a una vista de diseño, que es el ensamblaje. El ensamblaje dentro del cual estaba la pieza verde.
Entonces, lo que queremos hacer es romper la asociatividad y modificar la escena. ¿Para qué? Para que esta transparencia no afecte a nuestro ensamblaje real. Es decir, le vamos a poner y quitar transparencia simplemente en nuestra presentación. Entonces, le damos a dividir. Y le ponemos una transparencia de 50, por ejemplo. Y con esto le damos a OK. Vamos a la línea de tiempo y como no estábamos en ningún segundo, no nos ha hecho nada. Pero si, por ejemplo, ahora nos colocamos en el... Bueno, retomamos. Escape. Control Z, recupera la opacidad. Si en cambio ahora nos situamos en el segundo 3 y le ponemos opacidad, lo que nos va a hacer es nos va a crear aquí como una especie de etapa que después podremos alargar o disminuir, en la que se va haciendo transparente el tape verde, por así decirlo. Pero es muy importante que nos coloquemos que no estemos en el momento 0, sino que estemos en un momento más avanzado. Es decir, por ejemplo, si ahora lo que hacemos es seleccionarla, le damos a opacidad, le damos a dividir y le ponemos una opacidad, por ejemplo, del 50% y le damos a OK, se nos va a aparecer aquí algo. Como vemos, acaba de aparecer el cómo se convierte en transparente, desde este segundo hasta este de aquí. Perfecto. Esto lo podemos hacer más grande si queremos que sea una progresión un poco más prolongada en el tiempo. Entonces, si le damos al play, poco a poco veremos cómo se irá desvaneciendo la pieza verde. Le doy a play, poco a poco se va desvaneciendo hasta que finaliza nuestra presentación, porque en este caso solo hemos hecho esto. Si queremos, por ejemplo, hacer transparente la pieza azul, lo que tenemos que hacer es lo mismo, la seleccionamos, podemos darle a opacidad o simplemente botón derecho, opacidad. Y la ponemos al 50%. Perfecto, le damos a OK. Y como no estábamos en ninguno de los segundos, no se nos ha generado nada. Entonces, vamos hasta el segundo 3, por ejemplo. Y, bueno, espera, voy a hacer Control Z. Control Z. Y nos colocamos en el segundo 3. Seleccionamos opacidad 50%. A ver si me deja. 50%. OK. Y se nos ha generado debajo de lo que ya teníamos una nueva etapa de transparencia. Entonces, de esta manera, si nos colocamos en el inicio, al principio está medio segundo que no hace nada, empieza a ponerse transparente, la pieza verde hasta que llega al 50%, después tiene medio segundo que no hace nada y empieza a ponerse transparente la pieza azul, ¿vale? Hasta que finalmente llegan aquí al segundo casi 6, con una transparencia ambas piezas del 50%. Si queremos que ambas piezas alcancen la opacidad del 50% o la transparencia del 50% en el mismo tiempo, podemos arrastrar ambas composiciones y, como se puede observar, surgirán o comenzarán a realizarse dichas tareas de hacerlas transparentes al mismo tiempo. Entonces, si ahora vamos al inicio, estará medio segundo desde el 0 al 0,5 sin hacer nada, es decir, completamente opaco. Empezará y a partir de aquí ambas piezas empezarán a hacerse transparentes de manera simultánea, hasta que llegarán al segundo 3 aproximadamente y ambas piezas, como se puede ver aquí, están... bueno, se ha cumplido la regla de transparencia del 50% de manera simultánea, que es lo que quiero mostraros. Bien, si quiero suprimir, por ejemplo, una acción de transparencia, simplemente la selecciono y le doy a suprimir. Si quiero suprimir las dos, pues bueno, vamos a suprimir las dos. Y vamos a hacer otra de las cosas que son muy llamativas, que son la explosión de ensamblajes. Es algo de lo que ya he hablado en este curso y que quizá hay gente que no sepa, pero es algo súper utilizado para presentar este tipo de ensamblajes. Bien, para ello simplemente nos colocamos en uno de los segundos, por ejemplo en el segundo 3 o 3.10, y lo que vamos a hacer es seleccionar una de las piezas y vamos a ir al siguiente
a la siguiente opción, que es la de mover componentes. Como veis, tampoco hay muchas más opciones. Se puede capturar la cámara para acabar de grabar el vídeo, pero vamos con la siguiente, que es de mover componentes. Pues quiero mover este componente, por ejemplo, hacia arriba. Pues yo cojo y arrastro la línea hacia arriba una distancia la que yo quiera. Y como se puede ver con esta línea rosa o morado, se ve la trayectoria que lleva esta pieza. Además, además de la distancia, que se puede introducir una distancia fija, o se puede simplemente mover la flecha. Yo os aconsejo que movéis la flecha hasta donde os guste. Se puede modificar la duración. Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Espacio-tiempo, pues conseguimos el implementar la velocidad con la que queremos que la pieza verde se levante hacia arriba. Es decir, si recorre mucho espacio en poco tiempo, irá rápido. Si recorre mucho espacio en mucho tiempo, irá más despacio, ¿vale? Entonces le damos, por ejemplo, a que se desplace esta distancia, 0,512 pulgadas, en 2,5 segundos. Y le damos a aceptar. Entonces se nos ha generado en la línea de tiempo la etapa, por así decirlo, o la acción de que la pieza verde, partiendo desde aquí, se destapa, como se puede observar. Esto se puede hacer pues más grande incluso. Entonces, si el tiempo lo estamos haciendo más grande, quiere decir que se destapará una misma distancia de manera más lenta, poco a poco. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a ver también el botón del play inverso. Si tenemos el cursor por aquí, se puede ver cómo se reproduce de manera inversa, es decir, que en vez de sacar la tapa verde, se introduce en la pieza azul. Bien, ahí lo vemos. Perfecto. Además, esta trayectoria a la hora de grabar se puede ocultar. Por ejemplo, ocultar segmento de la trayectoria de despiece, la actual. Y con esto quitamos la trayectoria, que si se quiere capturar la cámara, si se quiere capturar el vídeo, pues queda mejor, a mi gusto, sin trayectorias. O en ciertas ocasiones, pues tienes que poner las trayectorias para que se vea de dónde vienen cada una de las piezas cuando, por ejemplo, tenemos muchos tornillos o muchas uniones. Bien, a mí me gusta más, en este caso, simple sin trayectoria, por tanto la he ocultado. Si quiero volver a mostrarlo, simplemente tengo que dar botón derecho en el entorno de trabajo y dar a mostrar todas las trayectorias de despiece. Y después, si tenemos varias trayectorias, con el mismo botón se puede ir ocultando de una en una o todas a la vez. Eso lo pone, ¿vale? O sea, cuando le das a ocultar todas las trayectorias, te pone la actual, es decir, simplemente una singular, o todas. Bien. Además de este movimiento, ¿qué podemos hacer? Pues nos podemos colocar en el segundo 9 y moverlo hacia la derecha. Por ejemplo, si lo movemos hacia la derecha, pues simplemente para recordar mover componentes, seleccionamos este y lo movemos hacia la a ver si me coge la flecha, hacia la derecha y le damos a OK. Perfecto. De nuevo se nos muestra la trayectoria. Si queremos ocultarla, ocultar segmento de la trayectoria de despiece. Grupo es lo que acabo de decir, que puedes eliminar todas a la vez, o la actual, que en este caso solo tenemos esta porque la anterior ya la hemos eliminado, pues eliminamos la actual. Entonces, ahora lo que podemos hacer es arrastrar esta composición hasta el fin de la anterior. ¿Para qué? Para que todo junto quede tal que así. Le damos al play, se va destapando poco a poco y cuando llega al final se mueve hacia la derecha. Perfecto. Si lo vemos de manera inversa, pues quedaría tal que así. Muy bien. Vale, genial. Además de desplazarse, se pueden hacer giros. ¿Esto para qué es útil? Por ejemplo, para mostrar, como veremos en el siguiente ejemplo, cómo desatornillar algún tornillo, es decir, cómo hacer el giro relativo entre piezas que tienen un eje de giro propio, como puede ser un tornillo, por ejemplo. Pues para ello vamos a mostrarlo de la siguiente manera. Nos ponemos en un momento de tiempo un poco más avanzado y lo que hacemos es mover componentes y lo que vamos a hacer es
bueno, simplemente para que se vea no tiene ningún sentido el giro que voy a hacer, pero simplemente hay que darle, en vez de a desplazar, a girar. Y vamos a girar en este plano esta pieza. Y la vamos a girar, por ejemplo, no sé, 790 grados, se me ocurre. ¿Vale? Entonces le damos a aceptar y lo que nos va a hacer es un momento de giro. Lo voy a alargar para que se vea bien. Y ahora, si lo colocamos justo después de la acción de que la pieza verde va hacia la derecha del plano, quedaría tal que así. Le damos al play, sale la pieza verde hacia arriba, se va hacia la derecha y ahora empieza a girar la pieza azul. 790 grados. ¿Que queremos hacer que gire la pieza verde en torno a su eje para que parezca que como si estuvieses abriendo una botella de agua? Es decir, a la vez que te vas hacia arriba estás girando la botella en torno a su eje propio. Pues suprimimos esta y lo que tenemos que hacer es esta pieza, mover componentes, girar con respecto a este eje y vamos a hacer como si la estuviésemos destapando. Perfecto. Y vamos a girar este ángulo. Le damos a OK y lo que nos ha salido es que esta pieza tiene diferentes movimientos y que el giro se produce a la vez que, poniendo el giro que aparece con este símbolo de giro, mientras que las flechas son el desplazamiento. Si lo ponemos en el mismo tiempo exactamente en el que se está saliendo la pieza verde hacia arriba, lo que conseguimos es que a la vez que sube, gire como si estuvieses quitando el tape a una botella, por ejemplo. ¿Vale? Esto lo haremos para los tornillos en el siguiente vídeo. Si le damos al play, a la vez que gira, se subirá para arriba. No se observa mucho porque es una pieza lisa, pero con los tornillos lo veremos claramente. Perfecto. Vale, pues vistas las operaciones de desplazamiento, giro y transparencia, que son las más utilizadas. Si queremos, por ejemplo, añadir un nuevo guión gráfico, pues podemos limpiar o empezar desde el final anterior. Lo que se nos ha guardado es el ensamblaje 2, la escena, ¿no? Y obtenemos un nuevo guión gráfico. Aquí tenemos el inicial y obtenemos un guión gráfico número 2, ¿vale? Del que podemos partir, por ejemplo. Podemos partir desde como habéis podido observar, desde el final de la última escena, como he partido yo, por ejemplo, en este segundo guión gráfico, que es como una segunda presentación, o podéis partir desde el inicio respecto al cual hemos empezado en la storyboard número 1, ¿vale? Así que, bueno, recordemos que se pueden desglosar, por ejemplo, la pieza 4 para ver todos los movimientos y, lo que hemos visto. Además, en herramientas, en parámetros del documento, pues tenemos las unidades, como siempre, que las podemos cambiar si queremos que se desplace, por ejemplo, una determinada distancia en milímetros en vez de en pulgadas, pero bueno, como os he dicho, os aconsejo que lo hagáis de manera visual con las flechas, porque es bastante, al ser una presentación que no es nada demasiado exacto, pues es bastante más fácil, al menos para mí. Bien, en vista lo que podemos ver es el estilo visual con el que podemos ver el ensamblaje. Es exactamente lo mismo que vimos en el ensamblaje cuando vimos en vista el estilo visual, que vimos los distintos estilos visuales, las sombras y las luces. Si nos vamos a la presentación, pues vemos que es exactamente lo mismo. Nos vamos a vista, estilo visual, y podemos verla de manera realista. Por ejemplo, podemos ver las sombras, podemos ver las luces, etcétera, etcétera. Si no has visto el vídeo de ensamblaje referente a estilo visual y luces, te recomiendo que lo vayas a ver. Y sin más, vamos a pasar al siguiente ejemplo, en el que veremos cómo quitar los tornillos, cómo hacer los despieces de los tornillos de la válvula que construimos en la sección de ensamblajes. Así que os espero en el siguiente vídeo.